Peter Fleming, Ed Macaulay, Roger Youderian, Nate Saint y Jim Elliot son los nombres de los 5 misioneros americanos que llegaron a la selva de Ecuador en el año 1956. Y su intención era entrar a una tribu impenetrable. No había manera de llegar ni por avión ni por carro. La tribu de los Huayronis. El día que ellos llegan ahí, finalmente, después de haber tirado cosas para de alguna manera ablandarlos, para de alguna manera mostrarse amistosos a los indios, ellos iban con avionetas y tiraban cosas. Un día llegaron finalmente los 5 misioneros. Se le acercaron 2 mujeres de las Huayronis y un hombre, y de pronto salió toda la tribu y mataron con espada, con lanzas a estos 5 misioneros. Una de las cosas, de las preciosas cosas que uno puede leer en Portales de Esplendor, la historia que cuenta Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, y un sinnúmero de otros documentales y libros que se han escrito, o los libros que se han escrito acerca de este martirio, es que ellos tenían armas, los misioneros. Y ellos dijeron, antes de llegar donde estaban estos indios, nosotros solamente vamos a usar las armas para disparar al aire y que ellos se asusten. Nosotros no vamos a dispararles a los indios. La razón, ¿por qué? ¡Ey! ¡Te van a matar! Jim Elliot, te van a matar. Peter Fleming, Nate Saint, Ed Macaulay, te van a matar. Usa el arma, defiéndete. No decían ellos. ¿Por qué? Y este fue el razonamiento de ellos. Nosotros estamos listos para ir al cielo. Ellos no. Y esta tragedia, esta desgracia, ellos estaban casados. Nate Saint dejó a un hijo de 5 años que también era parte del grupo de misioneros, las esposas. Jim Elliot dejó viuda a Elizabeth Elliot. Su niña tenía 10 meses de nacida. Pero esta tragedia hizo que el evangelio avanzara, porque Elizabeth Elliot o Betty Elliot fue también y dijo, yo quiero ir allá y yo quiero predicarles el evangelio. Y en efecto la historia es impresionante, la manera como ella conectó con una de las mujeres que había estado ahí y se había escapado. Y ella fue, junto con las otras mujeres, y conoció a quienes mataron a sus esposos. Y vivió con ellos 2 años, sirviéndoles y predicándoles el evangelio. Uno de los hombres que mató a su esposo, más adelante se convirtió a Jesucristo. Una tragedia que redunda para el bien de la causa de Jesucristo. Sufrimiento que ayuda al progreso del evangelio. Esa es una visión revolucionaria de la vida cristiana. Y de eso trata estos próximos versículos que nosotros vamos a
estudiar, si de alguna manera le pudiéramos sacar una lección a la vida de estos 5 misioneros, es las cosas malas, el sufrimiento, la tragedia, el dolor. Dios las puede usar para que el evangelio llegue a lugares que nunca han llegado. Dios puede usar la angustia, la aflicción para el bien del evangelio. Comenzamos ahora una nueva sección en nuestro estudio del libro de Filipenses, que comprende desde el versículo 12 y de alguna manera hasta el versículo 30. Y vamos a tomar, como un punto de referencia de lo que vamos a estudiar en las próximas semanas, la declaración del versículo 21. El versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. To live is Christ, to die it's gain. ¿Qué significa esto de para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significa para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Ok, para responder a esa pregunta, por eso vamos a tomar varias semanas, para hacerle justicia, nosotros pudiéramos hacer un pequeño ejercicio. Alguien pudiera decir, podemos mirar las 13 cartas de Pablo y la historia de Pablo en Hechos, y es cierto, pero no vayamos tan lejos. Vamos a mirar brevemente para tener un poquito de idea de esto de ¿a qué te refieres, Pablo, con para mí el vivir es Cristo? Pudiéramos mirar la carta de Filipenses para tener un poco de idea. Por ejemplo, vaya a Filipenses capítulo 4. No se asuste, no vamos a estudiar el libro de Filipenses entero hoy día. Solamente lo voy a apuntar a unos cuantos versículos. El versículo más abusado y más malentendido de toda la Biblia, ¿verdad? Filipenses 4:13. Pero yo quiero que vayamos rápido. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, Cristo es su poder, su fuerza. Cristo es el poder del creyente. Vamos al capítulo 4, versículo 4. Pablo le dice a los filipenses, ¿qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué más? Regocijaos. Quiere decir, Pablo está diciendo que Cristo es el gozo del creyente. Para Pablo también lo era. Capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, aquí está el texto de la glorificación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Queriendo decir que el día que nos den cuerpos glorificados, nuestros cuerpos glorificados serán como el cuerpo de Cristo resucitado. Y eso sucederá cuando Él venga por su iglesia. Eso quiere decir que para Pablo, Cristo es la esperanza de la resurrección. Capítulo 3, versículo 9. El mismo capítulo, versículo 9. Pablo dice: y ser hallado en Él, o sea, en Jesucristo, escuche lo que Él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, Cristo es mi justicia. El perdón y la justicia con la que Dios lo acepta proviene de Cristo. Cristo es mi justicia. No son mis obras, no son mis méritos. Versículo 8. Leamos versículo 8. Y ciertamente, no se preocupe que en los próximos meses vamos a llegar ahí a esos textos. Aún estimo todas las cosas como que por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo.
Cristo era la meta de Pablo. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, algunas traducciones dicen este modo de pensar o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es el modelo de humildad que el creyente imita. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay, más bien debería ser en vista de que hay, si hay alguna consolación en Cristo, que lo que él está diciendo, que Cristo es el consuelo del creyente. Vamos al capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo o exaltado Cristo. Esto quiere decir que el anhelo de Pablo es que Cristo sea exaltado. Versículo 23. Precioso versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es gracias, alguien lo leyó bien. No es mucho mejor, muchísimo mejor. ¡Wow! Pablo dice, él no dice morirse. Él dice, morirse es la cortina que tú pasas. Estar con Cristo es muchísimo mejor. ¡Wow! ¡Qué clase de visión de Pablo! Él no solamente quiere que Cristo sea exaltado, él quiere estar con Cristo. Conclusión, yo quiero que Cristo sea conocido, yo quiero que Cristo sea predicado. Lógico, si Cristo es tan glorioso, Cristo debe ser conocido, Cristo debe ser predicado. Versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Para resumir, para Pablo, en Cristo estaba su fuerza, su esperanza, su justicia. Cristo era su meta de vida, su modelo a quien imitar. Cristo era su gozo y consuelo. Su anhelo es que Cristo sea exaltado. Él quiere estar con Cristo y que Cristo sea predicado. ¿Cómo puede Pablo resumir esto? Diciendo, para mí, el vivir es Cristo. Si él estaría acá, él nos diría, para mí el vivir es Cristo. Quiere decir que Cristo y solo Cristo es la fuente de mi poder, la fuente de mi esperanza, la fuente de mi justicia. Cristo es mi mayor tesoro, la meta de mi vida. Cristo es el modelo que quiero imitar. Tenerlo es mi mayor gozo y el más grande consuelo, y que mi mayor deseo es que Él sea exaltado. Quiero conocerle más y por eso quiero estar con Él, que es muchísimo mejor. Por eso quiero que otros lo conozcan y por eso quiero que lo prediquen. De eso trata estos versículos que vamos a leer ahora. Versículo 1. No, más bien 12, el primer versículo, 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, o han servido para el avance del Evangelio. Pablo está diciendo que sus prisiones han contribuido a que el Evangelio avance, progrese. Su encarcelamiento le ha hecho bien a la causa del Evangelio. Note dónde está la mente de Pablo. Pablo está preso y no está diciendo, ¿y cuándo voy a salir?
Él no está preguntando, ¿y qué me sucederá? Más bien la pregunta de él es, ¿en qué medida se ve afectada la causa del Evangelio por lo que a mí me ocurre? Esto es lo que está diciendo Pablo. Lo que me ha pasado, estoy preso, pero esto le ha hecho bien a la causa del Evangelio. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Hay dos cosas que él tiene en mente al decir esto. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 13 y en el versículo 14. ¿A qué te refieres, Pablo, con que lo que te ha sucedido o tus prisiones han redundado para el progreso del Evangelio? Hacen que el Evangelio avance. Lo primero lo vamos a mirar en el versículo 13. Escuche lo que dice. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La versión en inglés lo traduce mejor porque lo dice, ha sido conocido en toda la guardia imperial. Acuérdese que él está preso en Roma. Y esto de pretorio es una referencia a la guardia imperial, del palacio del emperador. Y lo que está diciendo Pablo aquí al decir se han hecho patentes en Cristo es esto. Él está diciendo, se ha sabido en toda la guardia imperial, o sea, los soldados que me están cuidando y en todas las personas que habitan aquí, que yo estoy preso por la causa de Cristo. La gente y los soldados se han enterado que Pablo está preso y está preso por Jesucristo. Cuando Pablo estaba en prisión, los presos tenían que, de alguna manera, tomar turnos, ¿verdad? No era un solo soldado que lo cuidaba todo el tiempo, tomaban turnos. Y eso hacía que él tuviera contacto no con uno, sino con varios soldados. Cuando llegaban los nuevos soldados, no solamente lo miraban, también lo escuchaban. Y conociendo a Pablo, uno diría, Pablo le predicaba a todos esos tipos. Hendriksen dice en su comentario, los guardias, o sea, los soldados romanos, se relevaban unos a otros. Y de esta forma muchos de ellos entraron en contacto con el apóstol. Lo que este texto está diciendo es que Pablo, mientras estaba preso, eso fue causa de que otros escucharan del Evangelio. Digamos que un soldado esté ahí con Pablo. Un hombre italiano, Gianluca. El soldado Gianluca está ahí con Pablo. ¿Por qué estás preso, Pablo? ¿Qué respondería Pablo? Por predicar a Cristo. Si Gianluca no sabía de Cristo, ahí se estaba enterando de Cristo. Que hay un tipo que se llama Cristo y tiene gente loca que lo está siguiendo. El soldado preguntaría, ¿y por qué tanto lío con ese Cristo? ¿Por qué tanto afán con él? Pablo le diría, porque Cristo es la persona más preciosa que conozco. La persona más comprensible. Cristo es la persona más tierna. La persona más poderosa y digna de mi confianza. En Él está mi poder, Gianluca. Está hablándole al soldado romano. De Él proviene mi gozo, mi esperanza. En Él está el modelo de mi vida. Él es la meta de mi vida. Estar con Él es muchísimo mejor que cualquier bien y cualquier placer en esta tierra. Cristo es la persona que también te puede salvar a ti, Gianluca. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedas tú ser salvo. Gianluca, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te pierdas, confía en Cristo para el perdón de tus pecados. Y ahí estaba escuchando el Evangelio. Ahora, dice el texto, no solamente los soldados o la guardia imperial, lo que él dice pretorio, también dice, si usted notará, y a todos los demás. Al resto, dice en inglés. Es decir, a las personas que vivían en Roma. La gente seguramente comenzó a preguntarse,
y eso fue tema de conversación. Así como cuando pasa algo y sale por las noticias. Entonces, el tema de Pablo estando en prisión era un tema. ¿Usted ha escuchado esta expresión, la comidilla del pueblo? Sí, la comidilla del pueblo. No sé, en inglés yo creo que the talk of the town, I guess. Sí, como en inglés hay una expresión que Twitter usa, what's trending. No, trending es qué es lo que todo el mundo está hablando. Por eso es que ponen hashtag y ponen la palabrita y todo el mundo está hablando de eso. Bueno, en ese tiempo, si hubiese Twitter, todo el mundo era, Pablo está preso por Cristo. Eso era lo que estaba trending. Todo el mundo estaba hablando acerca, oye, ¿qué fue lo que pasó con ese? Es que ese tipo predica a un tipo ahí de Palestina que se llama Cristo, que murió y después se levantó de los muertos y tiene gente. Para Pablo eso era bueno. Esto es increíble. Pablo estaba pensando cómo mi encarcelamiento puede servir para la causa del evangelio, y él decía, todo el mundo está hablando. Yo soy como un pequeño peldaño para que otros avancen y escuchen, vean, conozcan acerca de quién es Cristo. Se está corriendo la voz. O sea que la gente lo ha sabido porque los soldados lo han contado, la Guardia Imperial, el Pretorio, o porque es una información que ha corrido de boca a boca. Lo cierto es que la gente inconversa están escuchando acerca de Cristo. Algunos quizás están oyendo a Cristo por primera vez. Están oyendo que este Cristo tiene seguidores y seguidores que proclaman su mensaje, seguidores que están incluso dispuestos a ser encarcelados por él, y de esta manera ellos escuchan a Cristo. Y para Pablo, si los inconversos escuchan a Cristo, el evangelio está avanzando. Porque la gente escucha el evangelio, los pecadores entran en contacto con Cristo y los hombres pueden salvarse. Esa es la primera razón. ¿Por qué él dice? ¿Por qué Pablo está diciendo, mi encarcelamiento ha servido para que el evangelio avance? Porque él dice, los soldados están escuchando y la gente ha escuchado. Se están preguntando, oye, ¿y este tipo que lo han metido preso, por qué? Ahora, también hay otra cosa. Pablo está diciendo, mi encarcelamiento es por Cristo. En otras palabras, no estoy preso porque le robé a alguien o porque maté a alguien. No soy un criminal. Estoy preso por predicar a Jesucristo. Y esto se conocía y la gente escuchaba. Y los que nunca escucharon, probablemente escucharon a través de un chisme. Ahí está bueno el chisme. Solamente si el chisme pone a los pecadores y dice Jesucristo, ese chisme es bueno. Gossip. Wow. Si la iglesia de Jesucristo. Bueno. 2. ¿Cuál es la segunda razón por la que Pablo dice que el evangelio está avanzando? Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué? Con mis prisiones. ¿Qué dice ahí? Se atreven. Mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo primero que debo decir es, cuando él se refiere a la mayoría de los hermanos, se está refiriendo a los hermanos que viven en Roma. Ellos han escuchado que Pablo está preso y preso por el Cristo. Y ellos dicen, nosotros también vamos a predicar a Cristo. En otras palabras, los creyentes se envalentonaron, se llenaron de valor cuando supieron que hay un hermano en Cristo que no tiene temor de ser perseguido, arrestado, encarcelado por predicar a Cristo. Vamos nosotros también a predicar a Jesucristo. Esto sugiere, en un sentido,
de que ellos estaban un poco intimidados, un poco asustados, porque si el efecto fue que se llenaron de valor, sugiere de que ellos no tenían valor, estaban intimidados. Yo creo que esta nación está camino a contextos más hostiles de los que tenemos ahora. Contextos más hostiles de los que... Esto es un paraíso, mi hermano, mi hermana. Aquí nadie puede decir, a mí me están persiguiendo por predicar el evangelio. Eso es en Irán. Pero vienen días, yo creo, imagínense, nosotros para las elecciones de 2020 hay un candidato gay. Hay un candidato gay. Probablemente no gane para estas elecciones. Pero que no nos sorprenda que en 20, 30 años tengamos un presidente gay. Y yo les prometo, él no va a ser nice con los cristianos. No, él va a ser hostil contra los cristianos. No, sí, porque el verdadero cristianismo lo va a denunciar. Y le va a decir, arrepiéntete. Yo no sé si llegará el día aquí, o de repente viene Cristo antes, si esto lo vamos a tener que hacer escondido. Ahora, esto no es película, esto sucede en China ahora mismo. En China sucede de que nosotros acabamos de cantar y damos gracias a Dios. Gustavo nos invita a nosotros cantar, porque ese es el mejor instrumento que nosotros tenemos, nuestras voces, y cantamos al Señor, expresamos nuestra gratitud al Señor, y nosotros ministramos al hermano débil, desalentado, desanimado, cuando nosotros juntos cantamos al Señor. Eso es lo que dice Colosenses 3:16. Me pregunto si eso será posible en algunos lugares donde aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea. Así hay hermanos ahora. Así hay hermanos ahora. Así hay hermanos ahora. Y ¿sabe qué? Cante, mi hermano, mi hermana. Cante. Cante, no venga a cruzarse de brazos, a mirar, a sentarse. Cante, engánchese. Hay hermanos que hoy día no pueden cantar así. No pueden hacer gritos de alabanza, porque lo pueden meter en prisión. Y no dicen, no, yo no voy a ser cristiano, no. No. Estos hermanos que estaban intimidados escucharon a Pablo y dijeron, este de los nuestros está preso por predicar el evangelio. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer? Y ellos se llenaron de valor y comenzaron a predicar. Es más, en el libro de Hechos dice que las autoridades le dijeron, no vuelvan a predicar más. Los metemos en la cana otra vez. En la cárcel. ¿Usted me entendió? Cana. ¿Usted me entendió, verdad? Sí. No es griego la palabra cana. Es un regionalismo sudamericano. Es un folclorismo sudamericano. ¡Wow! Intimidados, pero el hombre está preso. Al hombre lo están persiguiendo.
No podemos quedarnos callados. Ven, mira, él no tiene miedo. Yo quiero ser así, decía. Yo también quiero predicar. Eso es glorioso. A nosotros no se nos debe olvidar que Pablo había sido perseguido cuando él estaba en Filipos. Perseguido por predicar a Cristo. Arrestado por predicar a Cristo. Azotado con varas por predicar. Léalos, está en Hechos 16. Azotado con varas por predicar a Cristo. Encarcelado por predicar a Cristo. Ahora los filipenses escuchan que el hombre sigue preso. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Ellos dicen, qué ridiculez temer. Qué ridiculez temer, dirían ellos. Entonces Pablo mira en el valor que tienen los creyentes para predicar ahora como algo bueno que ha producido su encarcelamiento. Son dos cosas. Pablo está diciendo en este pasaje que sus prisiones le han hecho bien al Evangelio, a la causa del Evangelio, por dos razones. Porque Cristo ha sido conocido, ha sido mencionado, ¿verdad? Oye, ¿quién es ese tipo de un tal Cristo? Y que es el Dios se hizo hombre y hay perdón de pecados porque su vida y su muerte y resurrección han ganado salvación eterna a todos los que creen. Porque Cristo ha sido conocido en medio de los soldados y entre los habitantes de Roma. Y la segunda razón, porque a causa de sus prisiones, los hermanos se han llenado de valor para predicar a Cristo. Eso es lo que tenemos en estos versículos 12, 13 y 14. A Pablo su encarcelamiento no es lo que lo mueve. A él lo mueve la gloria de Cristo. Que Cristo sea predicado, que Cristo sea conocido. Aquí hay un hombre que en medio del sufrimiento está feliz, confiado y continúa buscando la gloria de Dios. Pablo no está interesado en su vida. Pablo tiene otras prioridades, otros intereses. Pablo es un encarcelado que no está preocupado de su encarcelamiento. Es un prisionero que no está abrumado por su prisión. Hay algo más urgente que su libertad. Hay algo que lo impulsa más que su propia vida y su propia libertad. Para él existe algo más importante que lo motiva y es el Evangelio de Cristo. Y como preguntaría un niño, ¿y por qué? Y así interminablemente, ¿no? ¿Y por qué? Quiero responder a ese niño. Mi respuesta es que, aunque Pablo era una persona que estaba en una cárcel, era un prisionero de Cristo, Pablo no estaba preso de muchas de las cosas que los cristianos estamos presos. Hoy en día, muchos cristianos somos como prisioneros de las mismas cosas que nuestra sociedad. Los valores, las prioridades y las metas de este mundo son las que muchas veces gobiernan y capturan a los cristianos. Somos prisioneros de codicia, prisioneros de la comodidad, de la seguridad, prisioneros del afán, prisioneros de las preocupaciones, prisioneros de la apariencia. Tan prisioneros de nuestras metas terrenales, de nuestras aspiraciones financieras, gobernados por esas cosas,
presos de esas cosas aunque estamos libres. Y por eso no somos libres para amar al Señor, para disfrutar del Señor, para servir al Señor. Estamos presos de los mismos valores de los que este mundo está preso. John Piper escribe algo acerca de Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot, uno de los misioneros que fue asesinado en Ecuador, de lo que hablé al comienzo. Ella ha escrito muchos libros, ella fue una misionera también, trabajó como misionera años después de la muerte de su esposo. Y él escribe algo acerca de ella, precisamente cuando ella muere, el año 2015. Dice que una de las cosas que más le sorprendió de Elisabeth Elliot, entre varias otras cosas, la última que escribe, él dice: a mí me sorprendió que ella tenía 2 dientes separados. Si usted la ha visto a Elisabeth Elliot, más tarde, no ahora, puede buscar Elisabeth Elliot en teléfono y usted va a ver que ella tenía 2 dientes separados. Y dice Piper: lo que más me sorprendió, y por eso es que amo a esta mujer, es una inspiración para mi vida, es que ella nunca se arregló esos dientes. ¿Por qué? Y él dijo: porque ella estaba capturada por Cristo. No capturada por nuestra cultura, que está tan obsesionada con la ropa, con la figura, el cabello correcto, la ropa adecuada y los dientes correctos. Él dice: Elisabeth Elliot estaba libre de esa prisión. ¿Por qué Pablo vivía así? Porque Pablo no estaba preso de los valores de este mundo. Él era libre aunque estaba preso. ¡Wow! 2 palabras de aplicación y con esto termino. El Evangelio es algo tan urgente y necesario que nosotros los cristianos lo prediquemos, que si la falta de coraje y valor es un obstáculo, nosotros debemos orar y pedirle a Dios: Señor, danos valor para predicar el Evangelio. Líbrame del temor, la intimidación y la vergüenza. Si usted lee esto y usted dice: una de las cosas que podemos sacar es valor, denuedo, gallardía, valentía para predicar el Evangelio. Y número 2, miremos nuestra aflicción, la aflicción de hoy día, mi hermano, mi hermana. Aquí, de alguna forma, la mayoría de nosotros estamos siendo afligidos en algo. Algunos son circunstancias temporales, otros más permanentes, pero aquí, de alguna manera, todos estamos siendo afligidos. Mi segunda exhortación para ti es: miremos nuestra aflicción como oportunidades para que el Evangelio avance. ¿Por qué? Porque cuando el creyente puede hablar de buenas nuevas y celebrar las buenas nuevas, incluso cuando es evidente que estamos sufriendo, eso se convierte en un poderoso testimonio del Evangelio ante los hombres. ¿No es contrario a la manera como miramos? Uy, estoy afligido, estoy mal pasando. Yo no creo que sea bueno que yo les predique porque me van a decir. No, la Biblia lo mira al revés. Pablo miraba: las prisiones han servido para el Evangelio. No sé si me estoy
Estamos afligidos, mi matrimonio está pasando un mal tiempo, mis hijos mal, hay enfermedad, me han botado el trabajo. No le puedo hablar a otras personas porque me van a mirar y van a decir, esta es la vida. No, ese es precisamente el mejor momento para predicarle el evangelio. Porque les estamos diciendo a los hombres que lo más precioso es la gracia de Jesucristo. Cuando el mundo, mis hermanos, sean tus familiares, compañeros, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, amigos no cristianos, todavía te ven perseverando y confiando en Cristo, en el dolor y en la prueba, y les hablas de Cristo, les estás testificando de la realidad de un Cristo que no solamente nos sostiene, sino de un Cristo que produce verdadero gozo y esperanza aún en la aflicción. Y contra ese testimonio no hay refutación. Les estamos mostrando a los hombres, ponte a pensar en esto, mi hermano, mi hermana, que gente no cristiana es testigo de tu aflicción. Y cuando tú les predicas a Cristo, digamos que estás enfermo o enferma, digamos que tienes dificultades financieras o crisis en tu matrimonio o en tu familia. Y cuando tú muestras a Cristo, predicas a Cristo, les estás mostrando a un Cristo que es infinitamente superior a la sanidad física. Les estás mostrando a un Cristo que es superior a la estabilidad económica, superior a una vida libre de problemas. Cuando el mundo, mis hermanos, ve que para nosotros Cristo es mucho mejor y más deseable que la sanidad, que la prosperidad, que la estabilidad familiar, entonces les estamos diciendo, Cristo es suficiente. Cuando los hombres notan que Cristo es más valioso para nosotros y más deseable que una vida libre de problemas, más deseable que una vida llena de éxitos terrenales, entonces el mundo comienza a preguntarse si no es ese mismo Cristo lo que ellos necesitan. Aflicción, buen contexto para predicar el evangelio. Atrévete. Y que los hombres vean de que el mensaje del evangelio todavía está en pie en los días de aflicción, más aún en los días de aflicción. Porque ahí los hombres que desean tanto la prosperidad económica, la estabilidad familiar, la salud, ven que nosotros no tenemos eso y aún así estamos todavía llenos de vida, entusiasmo y motivación. Dicen, esta cuestión es real. Esta cuestión es real. Y ahí todos los argumentos que ellos han levantado en contra de tu fe se vienen abajo, porque contra eso ellos no pueden hablar. Quiero terminar hablando de un par de personas. Marian Rostanpur y Marcille Amirizadeh son dos muchachas que hace unos años se convirtieron, dos muchachas de Irán, y se convirtieron del Islam al cristianismo. En Teherán, ellas cuentan esto en su libro Cautivas en Irán, Captives in Iran. Ellas cuentan que en Irán hay Biblias, Nuevos Testamentos, pero la única versión del Nuevo Testamento que está aprobada para ser usada y vendida es una versión que han hecho los musulmanes.
Es una versión distorsionada, en la que después de leer ese Nuevo Testamento, tu conclusión va a ser: Jesucristo era un profeta más. No está permitida otra clase de Nuevo Testamento. Repartir y vender Nuevos Testamentos de los que nosotros tenemos es un crimen que se paga con cárcel y ejecución. Cuando ellas se convierten, ellas comienzan a caminar y a viajar por todo el territorio de Teherán a repartir estas Biblias. Y ellas tenían que orar al Señor para que el Señor las guiara y decir: Señor, podemos predicarle a esta persona, porque si ellas se chocaban con alguien que de alguna manera les podía avisar al gobierno, las iban a perseguir, las iban a meter a la cárcel y las iban a matar. Ellas vivían con esta zozobra constante, angustia constante, pero su deseo de que Cristo sea conocido era mayor todavía. Y en un espacio de 3 años, hay veces con carros, hay veces con mochila caminando, repartieron 20,000 copias del Nuevo Testamento. Dice: siempre ansiosas por saber quién las estaba mirando, siempre temerosas de que accidentalmente se acercaran a alguien en la calle con el evangelio que era un informante de la policía o alguien que las confabulara. Su trabajo evangélico siempre fue una amenaza personal. Hasta que un día estaban en casa, en marzo del 2009, después de una vigilancia que le hicieron, le tocaron la puerta y las arrestaron. Y las llevaron a una de las peores cárceles, no en Irán, en el mundo. La prisión Evin. Yo quiero que escuche qué es lo que ellas dijeron cuando estaban en la cárcel. Lo más asombroso de todo fue que estábamos en el mejor lugar en el que habíamos estado para testificar a personas hambrientas por el evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Nos habíamos gastado a nosotras mismas y habíamos gastado nuestro dinero viajando por todo el país con el mensaje de salvación, siempre atentas al peligro si la persona equivocada era la que nos estaba escuchando. Ahora, decían ellas, estábamos atrapadas en la cárcel y Dios estaba trayendo a las personas para que nosotros les predicáramos. Las condiciones de vida no eran muy buenas, pero no teníamos que lidiar con los viajes y el tráfico. Y podíamos contarle abiertamente, ¡wow!, a las demás prisioneras la historia de Jesús, porque nadie entraría a este agujero de ratas para espiarnos, decían ellas. Fuimos más libres dentro de la prisión para dar el mensaje de salvación a muchas prisioneras que fuera de la prisión. En una entrevista, una de ellas cuenta: nuestro target en la calle eran las prostitutas. Tratar de encontrar, y como la prostitución es castigada allá con muerte, es difícil encontrar prostitutas. Cuando estaban en la cárcel estaba llena de prostitutas. Marsillé en una entrevista dice: cuando estábamos libres fuera de la prisión, tuvimos que orar y pedirle a Dios que nos guíe a la persona adecuada para hablar. Dentro de la cárcel podíamos hablar con cualquiera. Y escuche esto: un día mi interrogador se enojó y me preguntó por qué hablábamos con los prisioneros acerca de Jesús. Y yo le dije: hablamos con las prisioneras sobre Jesús
porque nos arrestaron y nos encarcelaron. Y las prisioneras son curiosas. Ellas nos preguntan y quieren saber por qué estás aquí, cuál es tu cargo, de qué te acusan, así que tenemos que explicarles el evangelio. La aflicción abre una preciosa puerta para la predicación del evangelio. La aflicción no es una maldición para nosotros. La aflicción no es una maldición. Es el glorioso trayecto de los redimidos. Nos parecemos más a Cristo cuando perseveramos en medio de la aflicción. ¿Cuál es tu aflicción ahora? ¿Cuál es tu prisión ahora? ¿No te has puesto a pensar de que, y qué si Dios puede usarte para traer el evangelio a alguien? Que seamos motivados y que seamos inspirados. Vamos a orar.